La Voz de la Piedra Angular presenta Los Misterios de la Biblia, con el reverendo William Soto Santiago, dándonos a conocer el misterio de la segunda venida de Cristo y el testimonio de las cosas que deben suceder pronto. El capítulo 22 del Apocalipsis, verso 6 en adelante dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y ahora el Dios de los espíritus de los profetas, el Dios de los cuerpos angelicales de los profetas, dice que ha enviado su ángel. De etapa en etapa, Dios ha enviado espíritus de profetas a la tierra en carne humana manifestados, y por eso esos hombres han traído la palabra de Dios para el tiempo en que han vivido. Esos han sido los profetas y mensajeros de Dios que han venido a la tierra con las dos conciencias juntas, y por consiguiente la palabra de Dios para el tiempo en que ellos vivieron vino a ellos, y ellos la comunicaron al pueblo de Dios, porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Vamos, capítulo 3, verso 7. Y en Deuteronomio capítulo 18 dice el profeta Moisés de parte de Dios, capítulo 18, verso 15 en adelante: profeta de medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. ¿Y por qué hay que oír al profeta que Dios levante en medio del pueblo de Dios? Vamos a ver por qué. Sigue diciendo: conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Y ahora hemos visto por qué hay que escuchar al profeta que Dios envía para el tiempo que le toca vivir a las personas, porque Dios coloca en ese profeta su palabra. En la boca de ese profeta Dios coloca su palabra, y ese profeta habla todo lo que Dios le mande a hablar. Y esa es la voz de Dios para el pueblo de Dios. La voz de Dios hablando a su pueblo a través de un profeta. Es Dios por medio de su Espíritu Santo en un hombre hablándole a su pueblo. Y ahora la palabra de Dios es enviada a su pueblo a través del Espíritu Santo en un hombre, en un profeta, de edad en edad y de dispensación en dispensación. Por eso es que Dios ha enviado diferentes profetas en diferentes tiempos, hombres con las dos conciencias juntas, hombres con un espíritu de profeta de parte de Dios para el pueblo de Dios, porque Dios es el Dios de los espíritus de los profetas. ¿Qué son los espíritus de los profetas? Los cuerpos angelicales de los profetas. Y ahora encontramos que es por medio de los profetas de Dios que viene la palabra de Dios, porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Y el profeta más grande de todos, para aquellos que pueden decir que no creen a los profetas, pues miren, el profeta más grande de todos los profetas es Jesucristo, nuestro Salvador.
Él es el profeta de todos los profetas. Él es el ángel de Jehová, el ángel del pacto, el cual se manifestó en todos los profetas que Dios envió en el Antiguo Testamento. Era nada menos que el ángel del pacto, el ángel de Jehová, ungiendo a cada profeta mensajero que él envió. Y era nada menos que el ángel de Jehová, Cristo en su cuerpo angelical, manifestado en cada profeta, hablando a través de cada profeta, porque el profeta es Jesucristo. Cristo en su cuerpo angelical era el que profetizaba a través de los profetas. Era el Espíritu Santo en ellos, profetizando, hablando todas las cosas que ellos, los profetas del Antiguo Testamento, hablaron al pueblo de Dios. El Espíritu de Cristo en los profetas, el que profetizaba, el que anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo en su primera venida y las glorias que vendrían tras esos sufrimientos. Así es que Cristo era el que profetizaba a través de esos profetas, Cristo por medio de su Espíritu. Y ahora podemos tener un cuadro más claro de por qué. Dice Moisés que escuchemos al profeta que Dios envía. Profeta les levantaré de medio de vuestros hermanos. A él, hoy, esa es la orden divina. Por lo tanto, escuchando al profeta mensajero que Dios tiene para cada tiempo, estamos escuchando la voz de Dios por medio del Espíritu Santo, por medio del Espíritu de Dios en ese profeta que Dios envía. Esa es la forma de Dios hablarle a su pueblo. Por lo tanto, ya tenemos la forma establecida por Dios para Dios hablarle a su pueblo, y para así su pueblo escuchar la voz de Dios. Siempre hay algunos que piensan que no necesitan escuchar a un profeta. Siempre fue así y siempre será así. Habrá algunos que no les va a interesar escuchar la voz de un profeta, pero para esas personas también hay palabra de Dios. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Ahí tienen cuáles serán las consecuencias de aquellos que no desearán escuchar la voz del profeta que Dios envía.